tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet. Ok, tenía que escuchar esto. A ver. Suena bien, porque con tu cuenta de inversiones digital, costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia. No, bueno, pues. ¿Qué estoy haciendo? Tiene que escuchar todo esto. Y Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta de inversiones digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. No. Tiene que ir aquí afuera. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Chile. Economía. Chile. Gobierno. Protestas. Chile. Chile frente a las economías de izquierda, derecha. Tres estadísticas del gobierno Boric. Tres estadísticas del gobierno de Boric que levantan sospechas sobre maquillaje de cifras. Tenemos un problema, la presentación que usted mandó a la comisión no es igual a la que estamos proyectando. Esta advertencia de la senadora Jimena Rincón, del Partido Demócratas, encendió las alarmas en el Congreso. La funcionaria puso en evidencia una ola de inconsistencias en las estadísticas que presentó el Ejecutivo mediante su representante Javiera Martínez, directora de presupuestos del gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric. Durante la presentación del informe de finanzas públicas, ¿es maquillaje de datos o error involuntario? La balanza se inclina a la primera opción. Las estadísticas de la moneda son imprecisas. El asunto ya no parece casual o un error tipográfico, sino una estrategia para lograr respaldos en el Parlamento a sus iniciativas ante la pérdida de rigurosidad, veracidad y confiabilidad en los documentos. A las imprecisiones de Martínez, se suman las de su jefe, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien también hizo la presentación de un informe el cual tenía discrepancias, así como también el titular de Economía, Nicolás Grau, por entregar cifras falsas sobre cuotas pesqueras. Vea también, las cifras que demuestran cómo la mitad de Chile está hipotecada a China. Vea también, policía chilena halla indicios de posible fraude millonario tras pinchar una llamada de Boric. Sus reiterados descuidos tienen en ridículo a las autoridades que, si se desempeñaran en el sector privado, estarían cesantes y sin la protección, lealtad política, que hoy genera escándalos. Ahora, los informes son meros panfletos, que alimentan lo que parece ya una agenda presidencial destinada a socavar el Estado de Derecho y las instituciones. Señala la abogada y expresidente del Consejo Constitucional, Beatriz Sevia, en El Líbero. Hacienda inconsistente. Ninguno de los tres altos funcionarios asume las consecuencias del impacto que tienen el patinaje de las cifras en las estadísticas del gobierno de Boric. Ganar apoyos con información errónea o manipulada puede darles una victoria ideológica. Lo saben, de lo contrario, asumirían la responsabilidad y darían un paso al costado. Martínez debió hacerlo cuando no le cuadró la caja ante el Congreso cuando proyectó el presupuesto en 75.797.937 miles de millones de dólares, 22.7% del PIB, y en la versión entregada a los diputados aparecía con 76.361.899 miles de millones de dólares con el mismo porcentaje del PIB. Sus pelones ya le habían sucedido en el informe de finanzas públicas del IUV. Trimestre de 2024 donde los errores de cálculo de ingresos llevaron al déficit fiscal a subir del proyectado de 1.9% a un 2.9% del PIB. La situación genera dudas sobre la efectiva pero, sobre todo, transparente rendición de cuentas. Todas las críticas recaen sobre el titular de la cartera, Mario Marcel, por presentarse en el Congreso a debatir el proyecto de ley que reajustaría el ingreso mínimo mensual y otras asignaciones sociales con un documento distinto al entregado a los parlamentarios.
Las diferencias en las versiones del informe quedaron al descubierto cuando el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Felipe Donoso, detectó que la presentación proyectada en la sala por el jefe de la billetera fiscal era otra a la recibida por la plenaria. Las cifras no coincidían, números con diferencias. En el subsidio familiar se detectó una diferencia de 1.797 millones de pesos entre el costo real, establecido en 15.980 millones, y el reportado, de 17.777 millones. Esta inconsistencia se repitió en la asignación familiar, con una discrepancia de 442 millones. El primer documento indicaba un gasto de 3.937 millones, mientras otro señalaba 4.379 millones. Algo similar ocurrió con la asignación por muerte, estimada en 1.268 millones, pero presentada al Congreso como 1.411 millones. Lo que generó dudas sobre el origen del incremento de 143 millones de pesos. Aunque Marcel aludió a la necesidad de una corrección técnica más por el diablo metió la cola entre el papel, en el hemiciclo aumentó el cuestionamiento a la fiabilidad de la información emitida por el despacho a cargo de las cuentas estatales. Donoso lo dilapidó, recalcó que, cuando los errores en cifras son repetidos, pierde la credibilidad del ministerio. Y eso no es un riesgo para el ministro, no es un riesgo para el presidente, es un riesgo para el país. Cuota de merluza sin certezas. La falta de certezas en las estadísticas del gobierno de Boric también tienen al ministro de Economía chileno, Nicolás Grau, bajo tensión. La oposición solicita su renuncia luego del subsecretario de Pesca, Julio Salas, presentar cifras erróneas sobre la captura de merluza ante la comisión del Congreso que discute el proyecto de ley de fraccionamiento pesquero. Salas proyectó como balance anual solo los datos recabados en septiembre de 2024, con ello aseguró que el sector industrial había capturado solo el 61% de las cuotas, pero el dato estaba equivocado. En realidad, había sido de 93.2%. Esas estadísticas de Boric llevaron a la comisión mixta a aprobar una rebaja de la cuota de los industriales de 60% a 48%. Elevar a los artesanales a 52% y a la empresa Pacific Blue a anunciar el cierre de la compañía para el año 2026 por el cambio en las cuotas, lo cual provocará 3.000 desempleados en la región de Biobío. El presidente de la Comisión Mixta de Fraccionamiento, Fidel Espinosa, consideró que esto es una situación de extrema gravedad. Lo es. Los pescadores artesanales ahora están en las calles en protesta activa para evitar un cambio a lo establecido, mientras otras 4 compañías, Blumar, Camanchaca, Landes y Food Corp, anuncian acciones legales en tribunales internacionales y la paralización de proyectos. Colegio entero se vaya a vacunar. Imagínate que un club de adulto mayor completo se vaya a un consultorio a vacunar. ¿Qué pasaría ahí? Porque el colapso es que el colapso total. Entonces, claro, si ellos tuvieron una red fantástica atendiendo a la gente, pero hasta para eso son, digamos, lesos, digamos, en eso. Oye, porque no lo deberían hacer así. Tienen que ir al lugar. Eso se hacía en el tiempo del gobierno del presidente Piñera, yo recuerdo perfectamente, y te diría también, siendo bien justo con la presidenta Bachelet también. Se organizaba, yo trabajaba en una red privada de salud, y me acuerdo que cuando comenzaba la campaña de vacunación, los primeros contratos que a mí me llegaban para analizar eran los del servicio de salud con los centros médicos para empezar la vacunación. Y a la gente le iba re bien, se pagaban incentivos y llegaban las vacunas, y incluso se vacunaba gratis, porque la idea era que fueran al centro médico. Entonces te digo, hay interés de los privados en prestar sus instalaciones. Lo que pasa es que falta voluntad y falta gestión en el aparato público para aceptar esa ayuda. En todo caso, yo aclararía que estas vacunas contra la influenza, hablando de esa, se perdieron el año pasado. Sí. No es de este año. Igual los 4,8, 4.800. No, pero el próximo año vamos a saber cuántas se perdieron digamos. Obvio.
Y vamos a hablar con el diputado Jorge Brito, quien pertenece justamente a la Quinta Región y que es militante del Frente Amplio y que tiene muy claro, ¿no es cierto?, lo de la ley de fraccionamiento que nosotros hemos analizado aquí con mucho detalle. Diputado, ¿cómo está usted? Buenos días. Bienvenido a la Hola, muy bueno. Saludos desde Valparaíso, gracias por permitirme estar en esta conversación. Yo les sigo, así que es un honor poder estar acá. Muchas gracias, muchas gracias. Me encanta la gente que tiene en su oficina mapas. Sí, me encanta, se ve súper bonito además. Qué lindo se ve. Aquí es la región más linda de Chile y tenemos todo, desde la cordillera, valle, costa, pero también islas oceánicas del archipiélago de Juan Fernández y Rapa Nui, digo, a quienes con mucho orgullo represento. Muchas gracias, diputado. Una que es porteña se siente Orgullosa. más orgullosa aún. Claro. ¿No es cierto? Oiga, diputado, antes de partir exactamente con lo que está pasando con esta ley, que esperamos que llegue a buen puerto, ya utilizando el mismo lenguaje. Que no se fraccione. Vamos a partir con la coyuntura. No podemos dejarlo de lado. Hay una declaración de la presidenta de su partido, ¿verdad? El partido saca un comunicado. El Frente Amplio el día sábado sobre todo este tema de involucrar al presidente, ¿verdad? Las escuchas telefónicas y las filtraciones a la prensa de esas escuchas. Y lamentablemente ayer el diputado Winter, ¿no es cierto?, candidato a la presidenta, se desmarca de esta declaración, mientras que la presidenta del partido ratifica, ¿no es cierto?, y responde que evalúa acciones legales de republicanos por esto de que los están tratando de cartel. ¿Qué piensa usted sobre todo este escenario bastante complejo? Bueno, que uno es lo que hace, no lo que dice. El Partido Republicano tiene intereses profundos tanto en nuestra región de Valparaíso como en la metropolitana, en donde alcaldes de su partido, como en Macul, han llegado a tratos con barras bravas que han intentado utilizar el delito en el fútbol chileno. Y acá en particular vemos la sintonía que tiene el Partido Republicano con quienes se han enriquecido con el modelo de despojo en nuestra región de Valparaíso. Aquí estoy hablando de los que usurpan agua en la zona de los valles y la precordillera, como también de la industria pesquera. Recordad que a propósito de la ley de fraccionamiento, eso fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara y solo tuvo en contra los votos del Partido Republicano, que nunca han puesto un pie en una caleta de pescadores artesanales, pero desde la arrogancia nos enseñan qué es lo que el país tiene que hacer. Por eso para mí es importante ir separando aguas y en esto en particular veo con preocupación cómo los procesos investigativos, que está bien que ocurran, porque todos tenemos que estar siempre disponibles, en especial quienes ejercemos funciones públicas, a que nos investiguen, pero también notamos un aprovechamiento en ir filtrando ilegalmente a dedo a contenidos que son de investigaciones reservadas para hacer campañas políticas a partir de eso. Muy real. Rodrigo. Yo estoy de acuerdo con usted en ese punto de vista, pero yo creo que, perspectiva personal, ha faltado una defensa más granítica de lo que ustedes han planteado, porque yo coincido con el comunicado, pero ayer nos encontramos con una perspectiva distinta de el candidato Winter, el propio presidente. Yo lo entiendo, él tiene que decir lo que dijo, ¿eh? Yo estoy abierto a que me investiguen, no me siento perseguido, es lo que corresponde, pero yo creo que llega un minuto en que el lawfare hay que ponerle una cara más dura, en el fondo, más decidida. Porque si no, nuestras instituciones se van a permear por una politización que es peligrosa. Hablábamos un rato, diputado, de cómo este caso, que lleva una larga y lata de investigación con 2 fiscales, se extiende con aristas, con flecos, con filtraciones, y da la impresión de que nunca se avanza en términos reales para llegar a un juicio. Y quisiéramos este ánimo de investigar los conflictos de interés que el expresidente Piñera tenía con todas las áreas de la economía mientras era presidente de la República y abultaba su patrimonio familiar. Entonces, todo lo que ustedes señalan lamentablemente es parte de la historia de nuestro país. No por eso lo vamos a aceptar, sino que vamos a insistir en construyendo de abajo hacia arriba junto a las comunidades, porque hay intereses profundos que han gobernado Chile independiente de quien esté en la moneda. Uno de esos son las pesqueras, son otros grupos económicos que han tenido leyes hechas a la medida y bueno, son también sus mandados
submandatados como los del Partido Republicano, que vienen a ocupar la institucionalidad única y exclusivamente para defender los privilegios de unos pocos y dividir al resto de chilenos. No. No, no me gustó ninguno de ellos. El que había estado correcto. Ok, volvamos. Ahí, bueno, entonces vamos entrando en lo que tiene que ver con la ley de fraccionamiento, ¿verdad? Y toda esta discusión que ha sido, nosotros estamos, desde fuera, diputados, se ve esto como... nuevamente el poder tratando de influir, ¿verdad?, en una ley que ya además, o sea, una parte de una ley, ¿verdad?, porque la ley de pesca completa sabemos que fue corrupta, hay personas que fueron a la cárcel incluso por esa ley que fue dictada casi a dedo por la industria pesquera, y hoy día tenemos la esperanza puesta, ¿no es cierto?, en que esto vaya cambiando. Y lamentablemente vemos que todavía hay muchas personas defendiendo los intereses de los industriales versus los pescadores artesanales, como incluso senadores que pertenecen al autodenominado socialismo democrático, como el señor Fidel Espinosa, ¿no?, que se ha aprovechado incluso de los errores del subsecretario, etcétera. Pero ¿cómo ve esa discusión primero, cómo se ha dado y cómo ve el papel de estos diputados y senadores en esta discusión? Mire, yo desde los 18 años que me vinculo con gente de mar y fuimos testigos de cómo se empobrecieron con la ley Longueira. Esto no es palabrería. Aquí el senador Jaime Orpiz de la UDI y la diputada Martí Sassi le hicieron el favor a la industria pesquera y eso generó pobreza en las 100.000 familias de la pesca artesanal. Pero lo que es sorprendente es que a los abogados muy bien vestidos que suelen fundamentar apelando al Estado de Derecho no les genera ningún problema que la primera ley que terminó con una diputada y un senador en la cárcel por corrupción esté plenamente vigente. Porque en estos momentos hay un par de buques industriales de las 7 familias devorando el mar de Chile amparados en la ley Longueira. Y para quien no es urgente remediar esto, la verdad es que hay que preguntarse para quién trabaja. Porque las chilenas y chilenos que vimos la corrupción en la ley Longueira no vamos a descansar hasta tener una ley hecha con las manos limpias que reivindique a la pesca artesanal, pero que no le ponga el pie encima a nadie. Porque aquí, de hecho, hemos cedido bastante. Recordar que lo que está ahora en discusión, el caballito de batalla es la merluza común, que es la pescada, el pescado más popular de la cocina chilena. Aquí, ¿quién no ha comido una merluza frita con papas mayo y chile? Rico. La verdad, Tráigame una. Fraccionada. y lo cierto es que la merluza, que es tan popular, está amenazada. El estado de las pesquerías, que se analiza desde la subsecretaría todos los años, indica que la merluza está al borde del agotamiento, está sobreexplotada. Y hace 25 años se prohibió la pesca de arrastre para los artesanales, y ellos lo entendieron y cuidan del mar, pero está plenamente vigente la pesca de arrastre para la industria en la merluza. Es la única forma que lo captura. Por eso la comisión mixta reducimos nuestra expectativa de un 70% para la pesca artesanal a tan solo un 52%
porque además fijamos como criterio garantizar los puestos de trabajo de las plantas de proceso de la industria. Y en ese entendido es que hemos logrado un 52-48, que si bien el ministro Graus anduvo correteando, a pesar de que él llegó al acuerdo y lo suscribió, hoy día no perdemos la esperanza en que la comisión mixta podamos sacar esto adelante, porque es la reforma agraria del mar. Aquí estamos definiendo quién tiene autorización para poder capturar. Y nadie puede desconocer que el favor que le hicieron los corruptos a la industria pesquera era justamente para acaparar las cuotas de pesca que nosotros venimos a restituir para el interés de Chile, reivindicando la pesca artesanal y garantizando cuota suficiente para que las plantas de proceso puedan funcionar. Oye, diputado... Perdón, qué buena frase. Buena La frase. reforma agraria del mar. Yo Me me gustó, quedo con voy a esa quedar frase. con su... Hashtag. Pero diputado, para que la gente lo entienda bien, usted sabe que muchas veces acá la hipérbole es un recurso que se ocupa en los medios. Yo considero que el error del ministro Grau en la cifra que entregó es grave, porque uno tiene que siempre, ¿cierto?, aspirar a la excelencia. En este tipo de El cosas subsecretario Julio Sala. Julio, sí. Pero el responsable es Grau, ¿cierto? Acá no deben haber errores. No se puede facilitar el trabajo de quienes quieren echar abajo esto, y eso fue un hierro. Pero si tuviéramos que ponderarlo en su criterio, en su experiencia, en lo que usted ha participado también en esta discusión, ¿qué tan grave es ese error? ¿Cuánto afecta o distorsiona la ley? Y si efectivamente se ha armado tal vez una escandalera mayor. Entiendo de que ahora incluso hay representantes de los pescadores o de las familias que trabajaban en Pacific Blue, de la propia empresa, reclamando, porque claro, se instala la idea de que esta ley pierde legitimidad a partir de ese hierro. Sí, y quienes instalan esa idea son justamente los que no concurrieron al acuerdo de la comisión mixta. Su presidente, el senador Fidel Espinosa, era partidario de otorgarle más privilegios, más cuota a la pesca industrial, y no aprobó el 52-48. Sí. Por eso sentimos que hay oportunismo en quienes utilizan un dato desactualizado, porque era un dato, era la cantidad de desembarque de Pacific Blue el año 2024. Se presentó por parte del ministerio como que era diciembre, cuando en realidad era septiembre. Lo importante es que ese dato nos formó parte de la base de la decisión, porque de lo que desembarca Pacific Blue de los buques de arrastre, lo destina una parte a las plantas de proceso y otra parte al terminal pesquero y a los mercados para competir en forma desleal con la pesca artesanal. Nosotros garantizamos la cuota suficiente para las plantas de proceso porque en la historia de Pacific Blue, que tiene 9 años de historia, en promedio ha procesado en las plantas 13.000 toneladas. Con un pic de 15.800 toneladas en una oportunidad. La cuota asignada a Pacific Blue con el 48% es suficiente para las miles de toneladas que necesita en las plantas de proceso. Pero esto ha intentado manchar toda la tramitación, cuando en realidad ese dato desactualizado no formó parte de la decisión ni del criterio por el cual logramos el acuerdo en la comisión mixta. En consecuencia, esperamos el día de hoy despejar cualquier legítima duda al respecto, pero también que esto avance, porque hay quienes han intentado dilatar al máximo la ley de fraccionamiento. Y ahí está el diputado Bobadilla, que lee lento, utiliza mal el reglamento y más aún quiere, como dé lugar, beneficiar a la industria pesquera en esta ley, y se olvidan que los pescadores artesanales de su misma región son parte de nuestra economía, son parte de nuestra soberanía alimentaria, y es por eso que estamos defendiendo su futuro, para que puedan recuperarse, porque nadie les va a devolver el daño que les ocasionaron los corruptos en una década de ejecución de la ley Longueira. Así que para mí es muy importante reivindicar que esto no es una pelea tampoco entre un sector u otro, porque no es una ley hecha a la medida de ningún sector, de ninguna empresa. Todos tuvimos que ceder, pero que salga ganando Chile, y así como la industria acapara otras pesquerías, bueno, la merluza común, la pescada chilena, tiene que estar en su mayoría en la pesca artesanal, y con esto ojalá ir delimitando cada vez más la pesca de arrastre, porque es muy dañina, y si continúa no va a haber peces ni para el sector industrial ni artesanal. Claro, eso me parece muy interesante. Es que quiero preguntarle, se me abren muchas preguntas. Usted fue bien directo, entonces aquí está el diputado Bobadilla, el senador Espinosa. ¿Hay otros nombres de personas que estén tratando de alargar esta discusión? Porque sabemos además que Pacific Blue es
una de las 22 pesqueras industriales y son los únicos que están en desacuerdo. Es decir, esto se alarga básicamente de manera artificiosa por ese error que, como usted dice, no fue un factor determinante en la discusión y que finalmente están haciendo que todo esto se alargue. Si no, se podría estar llegando a acuerdo, ¿no? Sí, yo les quiero agradecer a ustedes porque son la única entrevista en la cual hacen referencia a la realidad, que es un dato desactualizado de una empresa en un momento y que no formó parte de la decisión, porque en realidad han intentado instalar de que se tramitó toda la ley con datos errados, cuando eso no tiene asidero, y podrán constatarlo en todas las transmisiones, porque nuestra comisión funciona de forma pública, transparente, por el canal de la Cámara. ¿Y qué otros personajes están en esto? Bueno, el diputado también del PS, el diputado senador Gastón Saavedra, quien, si ustedes lo podrán buscar en internet, también tiene un vínculo con boletas hacia la industria pesquera de la región del Biobío. Yo con esto no intento desvalidar a nadie, sino que sepan quiénes son los que están incidiendo en el futuro del mar de Chile y a quienes seguimos esto desde hace años, nuestros compatriotas indignados por la corrupción y que quieren cuidar de nuestro mar. Les agradecemos que se activen porque entre esta semana y la próxima se va a zanjar. Y la posibilidad de algunos mantengan vigente la ley Longueira para el fraccionamiento de la merluza común es una posibilidad el día de hoy, porque el dato desactualizado ha hecho que la oposición tome mayor fuerza en el Congreso. Por eso hoy día también hay una marcha de las 12 caletas de la región de Valparaíso hacia el Congreso. También hay buses de trabajadores y trabajadoras de Pacific Blue en el perímetro del Congreso, y lo cierto es que aquí hay una oportunidad además de sanear la corrupción. Sí, ¿de qué sirve el Estado de Derecho si los corruptos hacen leyes, se van a la cárcel, pero las leyes quedan plenamente vigentes? Aquí estamos intentando dar el ejemplo con la pesca artesanal para lo que queremos que es la recuperación del sentido original de nuestro país. ¿Por qué somos chilenas y chilenos? Para proteger de nuestro mar, para proteger de nuestras montañas, para proteger de nuestros ríos y de nuestra gente. Y aquellos que no tienen fondo, como Pacific Blue, que es una pésima empresa, pueden buscar ustedes en Diario Financiero cómo muestra las pérdidas que traía antes de la ley de fraccionamiento. Lo mostramos Además, ayer, de hecho. los 400 despidos que tuvo el año 2023, o cómo, y este es un ejemplo, disculpen si me alargo, pero para mí es muy gráfico. Está bien. Dele nomás. El año 2019 impulsamos junto a pescadores el fin al arrastre para la jibia, que es un calamar rojo. La industria Pacific Blue dijo lo mismo, que esto iba a generar pérdida, desempleo. Del año 2019 al año 2025, la jibia pasó de pesar 5 kilos cuando era capturada con arrastre a pesar 20 kilos. Wow. Y además el kilo de jibia pasó de valer 200 pesos a valer 1.500 pesos. Eso se está pagando el día de hoy entre Coquimbo y el Biobío, el kilo de jibia. En forma agregada, son 170 millones de dólares que se exportaron el año 2024 de jibia capturado netamente por la pesca artesanal sin arrastre. Pacific Blue tenía cuota de jibia. Pacific Blue tenía plantas de proceso de jibia. No las utilizó y quedó fuera del mercado de 170 millones de dólares. Quienes sí la utilizaron en la región del Biobío, donde está Pacific Blue, tuvieron una buena oportunidad porque hoy día hay 7 plantas procesadoras en donde antes había una, la de Pacific Blue, y se ha generado empleos directos por sobre 8.000 empleos directos con la captura de la jibia. Eso es importante porque es parte de nuestra economía, son nuestro trabajo. Cuando el pescador tiene recursos suficientes para poder dedicarse a su actividad, la comuna tiene más recursos. El sábado estuve en Caleta Puertecito de San Antonio justamente con Gonzalo Winter y los pescadores le daban cuenta, decían, mire, cuando nosotros, ahora que tenemos la jibia, nuestras familias comen mejor, podemos ir a la feria, la economía de la comuna de San Antonio anda bien, porque cuando hay un buen día de jibia, alrededor de 100 millones de pesos se reparten entre los miles de pescadores de nuestra región de Valparaíso que se habían empobrecido con la ley Longueira y que la jibia ha sido la alternativa para subsistir, que nosotros queremos además
acompañar con la merluza si es que nos va bien en la sala de la Cámara y el Senado aprobando el acuerdo de la Comisión Mixta. Diputado, qué interesante como usted lo cuenta, porque además, mientras usted estaba hablando, explicando la cantidad de empleos y de dinero que llega directamente a las familias de los pescadores artesanales cuando hay un buen día de jibia, como usted lo llama, vemos la noticia al lado. Este es el enfoque que se le da. Cierre de línea de producción de jibia en Pacific Blue, Blue Mar y Landes. Blue Mar, de hecho, que tiene el 55% de Pacific Blue, entonces como lo mismo en realidad. Y Landes deja cerca de 800 personas sin empleo en Talcahuano. Y se muestra como todo al revés, ¿o me equivoco? Tal cual, y son datos oficiales. De hecho, del Ministerio de Economía nos preguntan, oye, ¿cómo llegaron a esto? Y la verdad es que es muy sencillo. Cuando uno toma conciencia que el mar no es un supermercado, sino que es un ecosistema complejo, y le da la oportunidad de recuperarse, el mar se recupera. Y cuando orientamos nuestra economía a no destruir nuestros bienes naturales comunes, bueno, podemos también dar trabajo. Entonces, lo que ustedes muestran, gracias por ser así de honestos y claros, porque hemos luchado todos estos años contra las mentiras de Pacific Blue, pero los datos oficiales del Ministerio de Economía señalan, son 170 millones de dólares, cerca de 162.000 millones de pesos, que llegaron a las caletas entre Coquimbo y el Biobío, y que la industria, teniendo cuota, decidió no trabajarla. En consecuencia, el eventual cierre de Pacific Blue sería por un pésimo manejo comercial y no por las leyes que hemos llevado adelante. Como da cuenta también que a pesar de tener esta crisis, como ellos señalan, reparten miles de millones de pesos en utilidades cada año. Mira o sea, aquí toda esa discusión absurda que tenemos que dar entre si proteger los bienes comunes, como usted lo dice, que es, en este caso es el mar, ¿verdad? Y la flora y fauna que ahí crece y se desarrolla, versus tener empleo. Siempre te ponen en esa encrucijada. Es como si no se pudiese tener empleo protegiendo el medio ambiente. Y sí, pues, se pueden hacer las dos cosas. Lo acaba usted de confirmar. Y si lo damos vuelta, si no cuidamos el mar, no va a haber empleo para nadie, ni para industrial ni artesanal. Porque la merluza está en un estado de sobreexplotación, al borde del colapso. Estos son datos oficiales. El año pasado había una cuota cercana a 45.000 toneladas y se bajó este año a 36.000 por el estado de la pesquería, porque está al borde del agotamiento. Entonces, no va a haber pesca para nadie, pero hay empresas que no tienen fondo. Y más aún, ocupan la mentira para obtener privilegios. Yo entiendo que ellos actúan así, pero no voy a entender nunca que parlamentarios que tienen que resguardar el interés de Chile actúen como mandatados por la industria pesquera, más aún con el historial que tiene el país con la ley Longueira. Así que estamos comprometidos a que en la sala del Senado y en la sala de la Cámara vamos a tener que tomar una decisión la próxima semana. O mantiene el fraccionamiento, es decir, la cuota industrial que la ley Longueira le entregó a la merluza, o acepta el 52-48, que es producto de un acuerdo en donde todos tuvimos que ceder, pero además aplicamos criterios objetivos con datos oficiales. Darle una oportunidad a la pesca artesanal y garantizar el funcionamiento de las plantas de proceso. Si Pacific Blue no quiere, pues bueno, es parte de su decisión, pero no es por la ley de fraccionamiento. Me parece muy importante. Bueno, usted estaba contando también que tenemos muchos comentarios a favor suyo, Muchos, diputado, sí, porque la gente está bien contenta de que por fin toquemos este tema con un diputado que lo dice directamente quiénes son. Bueno, esto de la reforma agraria del mar, que quedamos todos con mucha fuerza. Luis Ramírez dice, bien diputado, defendiendo la pesca artesanal, estando con la gente y no con las grandes industrias. Iris Cárcamo, lindo mi diputado, siempre cercano y ocupado de todas las problemáticas de nuestra región. Bernardo Enríquez, pregúntenle al diputado respecto de la intervención de la industria bajo la figura de subcontratación de pescadores artesanales o la compra de las cuotas de pesca de los mismos. Lo hemos conversado acá con los mismos pescadores artesanales también, que dicen que, bueno, lamentablemente sí, hay una parte de los pescadores artesanales que lo hacen, ya se lo vamos a preguntar también a usted, diputado. Francesca Toro dice, ¿cuáles eran las familias que manejan las grandes capitales en Chile? Angelini, Solari, Luxich, Mate, Sayé, Polman, Piñera, Bofil. ¿Quién me falta? Iris Cárcamo. Perdón, ¿cómo?
Sarkis, la familia Sarkis Sarkis. es una de las 7 familias que no está ahí. Mire, bueno, Buena respuesta. Manuel Cartagena, señor Brito, tenga cuidado con el serrucho de Vinter. Luis Ramírez dice, bien diputado, defendiendo la pesca artesanal, estando con la gente y no con las grandes industrias. Mariana Arellano, Brito ha estado siempre junto a la gente. Patricio Carvajal, Pacific Blue, ¿no fue la empresa dueña del barco que asesinó a los pescadores hoy en día desaparecidos? Así O sea, es. Pacific Blue es de Blue Mar, Exactamente. ¿cierto? Pacific Blue es de Blue Mar y Blue Mar es la empresa dueña de Cobra, Cobra. este barco industrial que se enfrentó al Bruma y que finalmente asesinó a estos 7 pescadores artesanales. Felipe Quirós dice que importante eso, diputado, porque defender el mar es exactamente defender la soberanía, la alimentación y a la gente. Bueno, eso es básicamente, diputado. Tenemos hartos comentarios que van en Yo esa estoy preocupado, línea. o sea, Dígame. van a poder hoy día tener una sesión tranquila porque sabemos de que hay gente en la calle, que hay protestas, los trabajadores. hay una sensación, los trabajadores de Pacific Blue. ¿Cómo se ve la jornada parlamentaria? Hoy está álgido. De hecho, yo llegué a primera hora y ya habían pescadores artesanales en el perímetro del Congreso que han viajado desde la región de los lagos, de la región de los ríos, del Biobío, del Maule, porque están preocupados con que se retroceda cuando por primera vez estamos logrando avanzar. Pareciera que hay algunos que la tienen más difícil para poder ganar y otros se les hace más fácil. Pero los pescadores saben de resiliencia, saben de resistir y por primera vez están a favor del avance de una ley, no en contra del avance de una ley, que es importante destacar. Para nosotros esto es importantísimo porque son miles de personas que dependen de la decisión que vamos a tomar en la comisión mixta. Es legítimo que las empresas quieran ganar, pero también claro. es legítimo que nuestros compatriotas y todos queramos ponerle límite a esas ganancias porque se está dañando el país. Bueno, vamos a instar a que prime la racionalidad, a que primen los Ojalá. datos oficiales y a que logremos continuar avanzando porque hay mucho que está en juego. Gracias a ustedes por la forma en la cual esto se ha abordado y nosotros nunca vamos a dejar de empujar. Cuando saquemos adelante la ley de fraccionamiento vendrá también otros asuntos que necesitamos concretar, pero es importante que el país no le dé nunca más la espalda al mar, porque por hacerlo lo permitimos que 7 familias se apoderaran de la mayoría de las cuotas de pesca y hoy día se está recuperando en favor de la pesca artesanal. Vamos a seguir en esta y no sé si además también encantado de poder participar de las conversaciones y también de, ¿por qué no? Si algún día se da la oportunidad nos puedan invitar al estudio. Feliz, Eso, pues, felices diputado. nosotros equipo. Desde ya queda invitado para cuando esta discusión avance, ¿no es cierto? Y para conversar sobre los avances y ojalá que tengamos buenas noticias, ¿verdad? Para nuestra soberanía, como lo decía muy bien una persona del público. Bueno, solo para ya ir cerrando, entonces, el ministro Grau y el subsecretario van hoy día a la comisión, están en la misma línea que usted, o porque usted criticó también en algún momento la actitud del ministro Grau, que ha estado poco presente en esta comisión. Sí, ha estado poco presente, pero sí estuvo presente para algo, no en la comisión misma, pero sí articulando con los parlamentarios, y llegamos al acuerdo de que el 52-48, el 52% artesanal, el 48% para la industria, iba a ser respaldado por el gobierno. Ya. Si en una semana eso cambia, vamos a tener que preguntarle al ministro Grau en base a qué antecedentes él desconoce un acuerdo. Así que la sesión del día de hoy va a ser determinante, porque es legítimo que los ministros resguarden el interés de Chile, pero no es legítimo que reproduzcan información falsa. Y creo que en las declaraciones del viernes que él dio a la prensa hay información que no está adecuada, que no es correcta, y en consecuencia la jornada del día de hoy va a ser muy importante para poder despejar cualquier duda y evitar que esto se siga dilatando más. Han señalado que van a pedir el acuerdo, la unanimidad para reabrir la votación. Yo les adelanto que eso no se va a dar. No hay acuerdo para reabrir la votación. Qué y bueno. la decisión que tendrá que tomar la sala del Senado y la sala de la Cámara es si mantiene un 60% para la industria o Eso.
le da la oportunidad a los artesanales con el 52%. Eso es lo que va a ocurrir y espero que el gobierno cumpla con su compromiso y que además notemos todo lo que ha costado llegar hasta este punto. A diferencia de los diputados y los senadores, los pescadores cuando vienen acá dejan de ganar dinero. Ellos viven en el día a día, ellos quieren dedicarse a su labor, pero han debido acudir hasta el Congreso para defender lo que hemos avanzado e impedir que retrocedamos. ¿Hassan? Me adelantó un poco la respuesta a la pregunta que le iba a hacer diputado, pero tiene que ver justamente con la diferencia entre lo que debe pasar y lo que va a pasar. Lo que debe pasar es que haya una conversación racional en el Congreso basado en datos reales, pero más allá de lo que queremos, la oposición se va a agarrar de cualquier dato desactualizado, falso, tergiversado para tratar de defender a los privilegiados de siempre. Pero ya que hemos hablado tanto, o más bien que la prensa empresarial ha hablado tanto de del dato falso o desactualizado, quería que terminaras dándonos los 3 o los, como sea, datos reales que justifica el cambio de la ley. Perfecto. Miren, en la práctica la pesca industrial captura por la ley Longueira cerca del 60% de la merluza, pero solo lo hace con un par de buques industriales. Y eso es importante señalar, porque la captura artesanal genera mucho más trabajo que la captura industrial. Porque la captura artesanal se le prohibió la pesca de arrastre hace 25 años. Y porque la captura industrial es la única técnica que utiliza. En consecuencia, es una competencia desleal entre artesanales e industriales que los dos provean al mismo mercado con peces. Porque uno tiene costo de funcionamiento mucho más bajo, pero mucho más dañino para el mar y para Chile, y otro tiene costos más altos y más respetuosos del mar. Y en consecuencia, la oportunidad para las caletas entre Coquimbo y el Biobío, que son las que se dedican a la merluza, es fundamental. Una historia que se repite entre Coquimbo y la caleta Cocholgua en el Biobío es que los viejos nos cuentan que el año 2009 llegó la industria, Pacific Blue antes tenía otro nombre, a comprarles toda la merluza que podían capturar. El año 2009, el año 2010, 2011, y llegó el año 2012 y la industria dijo, toda esta merluza que yo tengo acá, el Estado me la tiene que otorgar a mí y reconocer como un derecho histórico. Y así fue como se construyó el 60% de la merluza para la industria, con merluza que la industria durante años le compró a los artesanales y la registró como que ellos la habían capturado. Por eso es una ley corrupta. Y por eso nosotros venimos a reivindicar a la pesca artesanal, porque hemos sido testigos de la historia de esta ley, que es la historia de nuestras familias, de nuestras comunidades, y es por eso la firmeza con la cual las defendemos. Pero no es para que esto sea una venganza, es para encontrar un equilibrio. Y el equilibrio es el criterio que adoptamos en la mixta. El darle la oportunidad a la pesca artesanal, aumentando su cuota, pero también garantizando los puestos de trabajo de las plantas de proceso. Porque ahí trabajan principalmente mujeres y nos parece bien que la captura sea orientada a agregarle valor y al destino, al consumo humano. Claro. Pero no es leal que los buques de arrastre funcionen para copar el terminal pesquero de Santiago o los distintos mercados del país. Y en consecuencia, hoy esperamos poder ratificar que vamos a avanzar en una mayoría artesanal, así que estamos comprometidos con esto. Y también, por último, hay cerca de 15.000 pescadores artesanales que dependen de la decisión de hoy. Y eso lo tiene que considerar el gobierno y los parlamentarios, porque eso también es economía. Algunos quieren hacer parecer que la economía es la bolsa de comercio, y no. La economía también está en nuestras caletas, también está en nuestra soberanía alimentaria, y nosotros la vamos a defender. Muchas gracias, diputado. La verdad, muy contundente sus declaraciones. Y nos vamos entonces, pues esperamos que esta reforma agraria del mar llegue a buen puerto. Un abrazo muy grande para Valparaíso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y Saludos. al igual que la reforma agraria, esto va a estar cruzado por tensiones. Esperables, porque son grupos económicos que se acostumbraron a mandar y a tener leyes hechas a la medida, pero también es esperable que la gente se organice y
pueda sacar algo mejor para Chile. En esa tarea estamos. Gracias por la instancia. Absolutamente. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao. Ahí estaba el diputado Jorge Brito, muy claro, la verdad, sobre todo esto que está pasando con... llevábamos nosotros varios días conversando, él ha sido bastante claro y dando en el clavo, si al final... Los trabajos se dan también en la pesca artesanal. Pero claro. Son familias completas que viven de eso. ¿No es cierto? Conocemos cómo es el trabajo ahí. No es solo el tipo que va al mar, también después llega a la casa, la mujer ayuda con otra parte, o qué sé yo, la No ha familia cambiado completa, mucho desde muchas la veces época de Pedro. padre, hijos, claro. De la pesca ¿No es cierto? artesanal no ha cambiado Nietos, mucho. nietas. Sí, pues, De esa absolutamente. La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2. Busca la casilla que dice comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que... La Comisión de Hacienda de la Cámara despachó a sala la propuesta de alza del sueldo mínimo, el que pretende alcanzar los 529.000 pesos para trabajadores mayores de 18 años y menores de 65 años. El proyecto de ley que busca reajustar el monto de ingreso mínimo mensual fue aprobado en general en la Comisión de Hacienda de forma unánime. Durante la votación, algo que inquietó a los parlamentarios fue la falta de claridad respecto al costo fiscal que tendrá el subsidio a favor de las pymes. Un tema que fue abordado por Mario Marcel, ministro de Hacienda, quien se comprometió a entregar un informe financiero para aclarar este punto. Podemos incorporar una cifra... Diputado Brito y ley de fraccionamiento. Los pescadores artesanales ven la oportunidad de que las caletas vuelvan a ser fuente de trabajo, diario y radio. Universidad Chile. Desde finales de marzo, los pescadores artesanales se manifiestan a propósito de la tramitación de la ley de fraccionamiento. Normativa que establece un sistema de cuotas para la pesca artesanal e industrial y que será discutida este martes en la sala del Senado. La normativa viene a reemplazar la llamada Ley Longueira, promulgada en 2013 y que desde su promulgación fue objeto de críticas por favorecer a la pesca industrial, otorgando cuotas de captura a perpetuidad a un reducido grupo de empresas. Todo, en el marco del caso Corpesca, un escándalo de corrupción en torno a la pesquera Corpesca S.A., parte del grupo Angelino. A ver.
13 minutos. Saludamos a esta hora, en uno de los temas más intensos de la agenda, al senador Fidel Espinosa, que es presidente de la Comisión Mixta por el Fraccionamiento Pesquero. ¿Cómo está, Fidel? Gracias por conversar con nosotros. Pero muy buenos días, Carolina. Un gusto saludarla. A ver, para las personas que no entienden muy bien lo que está pasando, ¿qué se acordó ayer en esta sesión que usted tuvo que encabezar para darle continuidad al debate sobre el fraccionamiento después de los reproches al gobierno por haber informado un dato erróneo? A ver, lo primero que tenemos para que la gente que nos está viendo y escuchando tenga pleno conocimiento es que por primera vez desde que se recuperó la democracia, una ley de pesca se discute pesquería por pesquería. Es decir, Chile tiene 22 pesquerías y su debate, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en esta ley de fraccionamiento, se debatió una a una de cara al país, con transparencia, con muchos invitados. En la comisión que yo presidí en el Senado, de hecho, participaron 56 invitados del mundo de la pesca artesanal, del mundo de los trabajadores de la industria, también los industriales, académicos, etcétera. Por lo tanto, fue una ley muy distinta, esta discusión, a lo que ocurrió hace 11 años atrás en la famosa ley tan cuestionada, la ley Longueira. Quedaron 4 de las 22 pesquerías, Carolina, en 4 no hubo acuerdos plenos. En 18 hubo acuerdos totales en el fraccionamiento, tanto porcentaje para la pesca artesanal, tanto porcentaje para la pesca industrial. En todos ellos hubo un crecimiento muy importante de la pesca artesanal, en todos. De hecho, por ejemplo, en la Reineta quedó 90-10 a favor de la pesca artesanal, en el Jurel subió de 10 a 30% la pesca artesanal, o sea, subió un 200%. En la Merluza Austral quedó 70-30 a favor de la pesca artesanal, y en la única que hubo una discusión mayor de las 4, porque la anchoveta se solucionó en la comisión mixta, lo que ocurría con otras la Reineta se solucionó en la comisión mixta, se cayó el tema de la licitación en la comisión mixta, y la única de las 22 pesquerías que tiene un problema gravitante es el de la merluza común, porque hubo, desde mi punto de vista, irresponsabilidad en la Cámara en el trámite inicial, porque hoy día la industria, si bien tiene en demasía, tiene 60-40 a favor de la industria, yo creo que eso es mucho, que hay que bajarlo. Lo que hizo la Cámara fue dar vuelta esos números, esos guarismos, 70 a favor de la pesca artesanal y 30 a favor de la industria, queriendo comparar dos realidades muy distintas, la merluza austral en los lagos muy distintas, porque nosotros no tenemos esta industria que generan, nosotros tenemos la salmonera en la región de los lagos, no tenemos la industria de la merluza austral con mayor empleabilidad. Y además allá en la región de los lagos los pescadores son pescadores que pescan efectivamente en Gualeguay, en la zona, la merluza en el bote, y no venden los papeles como ocurre en Valparaíso a la propia industria. Entonces, el cambio que se dio en la Cámara de Diputados fue 70-30, y eso significaba el cierre de todas las plantas procesadoras de merluza en el Biobío, una región que ya ha sido, Carolina, golpeada, tú sabes, por el cierre de Huachipato. Entonces nosotros en el Senado dijimos, esto no puede ser, porque detrás de esa industria hay miles de empleos, sobre todo de mujeres, que cuando nosotros visitamos la industria, a las trabajadoras en el Biobío nos dijeron, somos mujeres que tenemos más de 50 años, ganamos 1 millón de pesos, tenemos octavo básico, primero medio, porque no tuvimos la oportunidad de estudiar. Si nos echan de aquí, si se cierra la planta, quedamos sin trabajo. Entonces nosotros, ¿qué hicimos en el Senado? Tratamos de acercar posiciones, bajándole a la industria 57 y 43 para la pesca artesanal, por lo tanto se generó una discrepancia entre ambas cámaras. Ahora viene el error del gobierno cuando entrega estos datos. Datos erróneos, ¿no es cierto?, que motivaron de una u otra manera a que se votara de una manera equivocada por parte de algunos parlamentarios, y eso significó que el fraccionamiento quedara 52-48 a favor de la pesca artesanal, lo que gatilló las declaraciones, que yo tampoco comparto, ¿no es cierto?, así exhaustivamente clara, en el sentido de señalar de que aquí se perdían 3.000 fuentes de empleo si se generaba ese fraccionamiento. El gobierno nos invitó ayer a que abriéramos el debate, que reabriéramos el debate. Yo, como presidente de la comisión, lo que hice fue pedir justamente reabrir ese debate, pero no tuve la unanimidad, Carolina, que se requería. El reglamento de la Cámara es bastante claro. Para reabrir un debate de una votación ya realizada, se requiere la unanimidad, y el único diputado que se opuso fue el diputado Brito. Paradójicamente, el mismo diputado que la semana pasada, cuando yo propuse, como presidente de la comisión,
50 para la pesca artesanal y 50 para la pesca industrial, para que todos quedáramos contentos y no echáramos a perder una ley que ha estado 21 pesquerías ya solucionado y solamente una con dificultades, él también se opuso. Entonces hoy día, ¿cuál es su discurso? Hoy día dice, vamos a volver a la ley Longueira con el 60-40. Pero eso es su responsabilidad de él, porque nosotros lo que queremos es que efectivamente haya un acercamiento que no signifique pérdida de empleabilidad en la región del Biobío y que todos quedemos contentos. Y aquí, en definitiva, si todas las otras pesquerías pudimos llegar a acuerdo, ¿por qué una va a significar el problema? Entonces ayer se votó en la comisión la propuesta que usted hace de que emane un informe de la comisión, si entiendo bien, usted me corregirá si no, a las salas del Senado y de la Cámara de Diputados y con la intención de que se voten por separado cada uno de los acuerdos alcanzados en las pesquerías y así, respecto de la merluza, que es la que tiene el error en la discusión, eventualmente se podría cambiar la cuota que quedó, ¿no? Porque la gente de Pacific Blue dice que ven con esperanza esta apertura del Congreso. ¿Podría cambiar entonces ese guarismo? A ver, partamos sobre la base que lo que se va a discutir en la sala de la Cámara tiene que ver solamente con lo que se visualizó en la comisión mixta, es decir, la anchoveta, el tema de la licitación, cómo se financia el proyecto, el tema de la reineta y la merluza común. Son esos 4 puntos. Lo que yo propuse, que los 3 puntos que ya están zanjados, que son la anchoveta, unánimemente zanjados, el tema de la reineta y el tema de la licitación, eso pase en un informe y separadamente tengamos un espacio para votar separadamente el tema de la merluza común. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de que tengamos 15 días de aquí a que volvamos, porque tenemos nosotros semana territorial ahora, en estos días, tenemos semana territorial los senadores, y lamentablemente en esta ocasión no coinciden las semanas territoriales de los senadores y los diputados. La de ellos es la última semana de junio, entonces por lo tanto, de mayo. Por lo tanto, nosotros vamos a volver a esta sesión de la comisión mixta la primera semana de junio y allí tenemos que ver 2 temas. El tema del financiamiento del proyecto, porque no te olvides que quedó financiado producto que se cayó el tema de las licitaciones, y este tema de la merluza común. Yo espero que en estos 15 días nuestros equipos técnicos de todos los parlamentarios, con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda, lleguemos a entendimientos que permitan, por un lado, que los pescadores artesanales queden satisfechos, pero que eso no signifique tampoco la pérdida ni el riesgo de la pérdida de empleo en una región tan golpeada como ha sido la del Biobío, como lo ha manifestado su propio alcalde, Saavedra de Talcahuano, que estuvo ayer, ¿no es cierto?, en la comisión, que conversó conmigo, que estuvo con los trabajadores de las plantas y que me decían que hay mucha incertidumbre y temor a perder sus plazas de empleo. ¿Tienen buenos motivos entonces la gente de la empresa Pacific Blue, que es la que anunció el cierre de su planta en Talcahuano a partir de enero del 2026, por la posibilidad de que aumente la cuota de la merluza de 48 a, no sé, 50, 52, 57? No, 57 eso es imposible, eso no va a flotar, ni creo que una cifra cercana a eso. Yo creo que hay que buscar acuerdos que permitan. A mí no me interesa, ¿no es cierto?, lo que opinen los empresarios, me interesa los sindicatos de trabajadores que están preocupados por esta situación. A mí me interesa que lleguemos a un entendimiento y que tampoco ellos utilicen, ¿no es cierto?, a los trabajadores como escudo humano cada vez que hay una cifra, ¿no es cierto?, en un fraccionamiento para poner en condición el tema del empleo. No me gusta, pero en este caso puntualmente sí tuvieron fundamento para decir que bajo cierta cifra ellos no pueden seguir operando porque ya no podrían trabajar los 28 días del mes, sino que tendrían que hacerlo solo en 14 o 15, y eso lo hace inviable, como ocurrió, Carolina, hace unos años atrás, cuando se modificó la ley de la jibia y se cerraron plantas de jibia en la región del Biobío también, que significaron miles de plazas de empleo que se perdieron. No queremos que eso vuelva a ocurrir, repito, porque ha sido una región muy golpeada. Yo soy senador de los lagos. Nuestros pescadores en los lagos están contentos con el fraccionamiento, en el norte están contentos. La única parte donde hay una movilización es en Valparaíso y en el Maule, producto de esta discusión que hay sobre la merluza común, que repito, yo espero, sí, no en el Maule, los pescadores del Maule quieren que se mantenga el 52-48 obviamente, y están en su legítimo derecho. Pero yo espero, repito, que llegamos a acuerdos, entendimientos, conversando con todos. Esta discusión, Carolina, yo quiero ratificar eso. Ha sido de cara al país. Todas las sesiones han sido televisadas. 56 invitados tuvimos en la comisión del Senado, de la Comisión de Pesca, que yo presidí hasta hace 3 semanas atrás. Por lo tanto, tenemos la tranquilidad
de que esos discursos que ha dado el señor Aedo y otros parlamentarios, poco menos que esto se asemeja a la ley Longuera, son irresponsables, absolutamente irresponsables, porque nadie podrá discutir que para llegar a un acuerdo en 21 pesquerías, en donde los pescadores artesanales crecen en todas ellas, fue de cara a la ciudadanía y conversando con todos los actores del mundo pesquero. Fidel, ¿qué le pareció la defensa que hizo el subsecretario Salas, que reconoce la responsabilidad por este dato no actualizado, y el propio ministro Grau de toda la situación? ¿Le pareció solvente y bien argumentada? Porque desde la oposición siguen pidiendo, por ejemplo, el diputado Leonidas Romero, la salida de Julio Salas, y otros insisten con la salida directamente de Nicolás Grau. Mire, ustedes saben, el país conoce que yo he tenido pública diferencia con el Frente Amplio, siendo parte del propio gobierno. Pero yo quiero reconocer en Julio Salas que ha sido un actor muy importante en toda la discusión, no solamente de este proyecto de ley del fraccionamiento. Sería muy injusto, en este país de repente somos injustos. Por sacar un crédito, un rédito político, de repente se busca, no sé, pedir la cabeza inmediatamente. Aquí hubo un error que ellos asumen, el error fue para ambas partes. No solamente fue para favorecer, como algunos pretendieron decir, a la industria del terror en los datos que se entregaron. También hubo datos erróneos entregados en relación a la captura de la pesca artesanal. Por lo tanto, fue un dato erróneo en su generalidad. Ellos pidieron las excusas correspondientes. Estamos buscando una solución. Y lo importante, más que pedir renuncia, yo le pediría a los colegas Bobadilla en particular y Romero, a quienes les tengo mucho respeto, que miremos para adelante, que saquemos adelante esta ley, que es muy necesaria, que entre en operación pronto para que nuestros pescadores artesanales les vaya mejor también a nuestros trabajadores de la industria, y sigamos trabajando en otras materias que son también muy importantes en el ámbito no solo pesquero, sino que en otras materias legislativas que el país necesita, como los temas de seguridad, como los temas de salud, educación, que son relevantes. ¿Usted cree que las autoridades debieran seguir a firme, que ya no tiene sentido pedir renuncia? Yo creo que no tiene sentido seguir pidiendo la renuncia. Menos, mira, yo ni siquiera he dado una sola declaración. Sí, pero yo nunca he dado una declaración contra Julio Salas porque con él hemos trabajado de la mano. Ha sido una persona, ¿no es cierto?, que ha sido tremendamente proactiva en sacar adelante estas leyes. No olvidemos que esta ley de fraccionamiento se tuvo que desmembrar del proyecto original de la ley de pesca, producto que hubo parlamentarios que para que esto no fructificara presentaron más de 200 indicaciones y cada sesión veían una indicación. Entonces hubiéramos terminado el año 2028 con esta discusión. Por lo tanto, fue Julio Salas que planteó la idea de sacar la ley de fraccionamiento y sacarla adelante, y hemos trabajado 6 meses en esto, y por eso una sola sesión donde hubo un error, que ellos mismos reconocen, no debe ser el motivo. Yo critiqué sí al ministro Grau, y ayer lo conversamos personalmente. Yo lo critiqué porque él estuvo ausente durante toda la discusión, y es importante que los ministros no dejen solo a los subsecretarios. Él delega harto, es cierto, y eso también puede tener sus cosas positivas, pero en un proyecto tan delicado como la ley de pesca debimos haberlo tenido más presente, y esa fue una crítica que yo se le hice saber al ministro Grau. Ahora, se retoma la discusión en 15 días más. Eso va a ser justo después de la cuenta pública. ¿Cómo ve usted los intereses en año electoral en este debate de la ley de pesca? Porque eso es transversal, digamos, para los representantes de las regiones donde hay pesca. Tenemos ya zanjado, Carolina, como te lo he explicado durante toda esta entrevista, tenemos zanjado ya el 95% de la ley de fraccionamiento. Nos queda una pesquería. Y yo entiendo que todos, más allá de sus legítimos derechos de querer defender a los pescadores y los diputados y senadores del Biobío de defender a los trabajadores de la industria, tenemos que tener como mira central, ¿no es cierto?, todos los intereses del país. Y desde ese punto de vista yo, como presidente de la Comisión, quiero dar todas las garantías de que vamos a trabajar en esa línea, no en contra de nadie, en favor de la pesca artesanal y en favor de los trabajadores de la industria. Ese es el objetivo. Si tenemos que llegar a una gradualidad, como lo planteó el propio diputado Núñez, gradualidad en el tema de los porcentajes, lo haremos, buscaremos consensos. Ayer hubo un diputado, el diputado Bobadilla, dijo que los errores cometidos por el gobierno eran irreparables. Yo creo que lo único irreparable es la muerte. Y por lo tanto en la vida política, cuando tú estás en la vida política, justamente a nosotros se nos elige para buscar acuerdos, consensos, y el diálogo tiene que ser el motor que nos permita avanzar en este tema para que no haya gente que pierda su empleo, ni también los pescadores artesanales tengan en sus caletas mejores condiciones para su trabajo, que es tan importante para nuestra sociedad y nuestro país. Fidel Espinosa, senador, presidente de la Comisión Mixta que está viendo la ley de fraccionamiento. Muchas gracias por la conversación. Buenos días. Gracias a ustedes, Carolina. 9 de la mañana con 27 minutos. Les contábamos de esta
actividad de la Cámara Chilena de la Construcción, que está reuniendo prácticamente a todos los candidatos presidenciales. De esto nos cuenta Colombia. Ok, terminó la cuestión. Aquí era todo bien educado porque la pescadura y no pueden echar para afuera 300 personas o 1000 personas o 2000. No puede ser feo como usted. No, pescar es algo importante y tiene un trabajo para ir a pescar y a veces la familia rezan al pescador, no te vaya a morir, no te vaya a morir, porque es bravo las olas del mar es muy fuerte, entonces por eso hay que estudiarlo, esto aquí en Chile, y bueno, esto era bueno, chao, gracias, amor, esto, Intimate Sector, YouTube canal, esto era todo de Chile.